Hola, buenas tardes. Aprovecho este acto un poco para presentarme. Soy Emilio Meneu, el nuevo vocal de docencia del Colegio de Médicos de Castellón. Y bueno, tengo el enorme placer de presentar los miércoles del Instituto Médico Valenciano, que bueno, pues un miércoles más vamos a retomar el tema de las charlas después del parón de la DANA y de todo lo que pasó el año pasado. Y bueno, nada, simplemente cederle la palabra a Carmela Moya para que ella presente la charla y los invitados. Muchas gracias. Sí, se oye bien, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Como muy bien ha dicho el compañero, volvemos a retomar las actividades de todos los miércoles últimos de mes. Ya va siendo una tradición, entramos en el tercer año, que el Instituto Médico Valenciano, junto con el Colegio de Médicos de Castellón, pues nos comprometimos a traer a este ámbito del Colegio de Médicos una charla con interés de fomentar el conocimiento, compartir ideas, entre los profesionales sanitarios de Castellón y lo que somos también el Instituto Médico Valenciano. Nuestro objetivo siempre fue y sigue siendo traer temas que tengan interés, que sean de carácter fundamentalmente transversal, pero también que de alguna manera tengan una incidencia especial por su ámbito de aplicación en Castellón y en su provincia. Y dentro de este ámbito, que viene siendo una constante de lo que vamos intentando en todas las actividades que vamos manteniendo, pues hoy tenemos el gusto también de presentar un tema que cae en el ámbito de la investigación. Creo que el ámbito de la investigación es un ámbito fundamental en términos de salud poblacional, y en este caso concreto el tema que traemos es un tema muy ambicioso dentro de lo que es la investigación en el ámbito de la salud pública. Es una iniciativa que tiene un amplio desarrollo a nivel de toda España. Si no recuerdo mal, me dijeron que eran más de 50 nodos los que estaban involucrados a nivel de España, 4 en la Comunidad Valenciana y uno de ellos precisamente aquí en Castellón. El dar a conocer, difundir en qué consiste este tipo de iniciativas de investigación en la que está involucrada fundamentalmente los profesionales sanitarios también y todos los participantes que en el estudio se integran, yo creo que es fundamental y también es una responsabilidad del Colegio de Médicos como responsable también de los colectivos de la salud dentro de la provincia de Castellón. Y en este ámbito, pues planteamos este estudio que, como muy bien dice, la Corte Impact, se va a presentar esta tarde aquí en esta sesión. Nos acompañan las dos personas que yo creo que son referentes en este estudio. Por un lado, a mi izquierda está Óscar Zurriaga, que es el responsable del tema a nivel de la Comunidad Valenciana, y luego también a mi derecha en la provincia de Castellón, aquí concretamente en el nodo Castellón. El perfil de los dos son, en este caso, en el caso de Óscar Zurriaga, es un epidemiólogo muy conocido en el ámbito profesional de la salud pública, con muchísimos años de trabajo en la administración sanitaria y también con muchos años de trabajo en la universidad como profesor en la Universidad de Valencia, y además también como una persona muy vinculada con los proyectos de investigación y con las inquietudes muy centradas en el ámbito de la epidemiología. Él ha sido presidente de la Sociedad Española de Epidemiología durante varios años, y anteriormente también estuvo involucrado también en la propia sociedad, en SESPAS también, y en la Sociedad Española de Epidemiología. Él es un referente en el ámbito de la investigación y además es un profesional y que es hoy por hoy uno de los referentes más importantes que tenemos en la Comunidad Valenciana en estos ámbitos de investigación. Y por otro lado, también tenemos con nosotros a la persona que aquí en la Castellón es el referente de contacto y el responsable de este nodo en este proyecto de investigación. Yo creo que es así, yo creo que está muy bien representado para poder detallar y pormenorizar en qué consiste este ambicioso proyecto de investigación, y para que se pueda dar difusión no solamente a los asistentes en esta reunión, sino también por la difusión que damos también a través del canal del Colegio de Médicos y del Instituto Médico Valenciano a todos los actos que se producen. Muchas gracias, y yo creo que sin más le paso la palabra a Óscar Zurriaga. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Lo primero, yo creo que procede, que es agradecer al Instituto Médico Valenciano que haya tenido el detalle de ofrecer al proyecto Cohorte Impact
estar presente hoy aquí y que haya considerado que lo que tenemos que contar es relevante o interesante. Agradecer también al Colegio de Médicos de Castellón que nos acoja. Agradecer, por supuesto, a Enrique que haya aceptado estar también aquí sentado. Él luego contará, porque es que cabeceaba así, dice yo no. Bueno, Enrique también ha sido una persona fundamental, yo creo que para poder desarrollar el nodo de Castellón. Y bueno, y luego agradecer las palabras de Carmela, no merecidas, se agradece, pero me ha pintado mejor de lo que yo soy. Bueno, pues sin más, tal y como lo hemos estructurado, primero contaré yo de qué va todo el proyecto Impact y luego Enrique lo concretará en la tarea que están haciendo dentro del Centro de Salud de Gran Vía, que es el importante. Tenemos también aquí en la sala con nosotros a dos de las personas que se encargan del trabajo de campo en el Centro de Salud de Gran Vía y a lo mejor de vez en cuando les pido que me echen una mano porque ellas son las que conocen de primera mano lo que hacen. Pero aunque ya no quieren salir, pues no las haré salir. No. Bueno, pues sin más, permitidme que os tutee, aunque me saldrá el usted de vez en cuando, pero bueno, lo intentaremos. Vamos a presentaros qué es esto de Impact y la cohorte Impact. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la cohorte Impact se configura a través de una convocatoria que saca el Instituto de Salud Carlos III. Y en esta convocatoria no habla específicamente de la cohorte, habla de la infraestructura. Y la infraestructura es una infraestructura muy amplia, porque lo que quiere, como veis aquí, es tratar de conseguir que se configure esta infraestructura, que sea de servicios científico-técnicos, como dice, y va todo muy enfocado hacia la medicina de precisión y dentro del Sistema Nacional de Salud. Sabéis que el Instituto de Carlos III pues es un Instituto de Salud Carlos III, pues es una entidad de nivel nacional y por lo tanto se dirige a todo el Sistema Nacional de Salud. Quiere además que haya que se puedan recoger una ingente cantidad de datos, no habla de pocos, habla de muchos, y además que se pueda analizar todo eso en tiempo y forma de manera que pueda beneficiar a la salud pública y a la población española. Obviamente lo plantea dentro de un organismo que es de investigación, por lo tanto su interés va precisamente en esta orientación de los problemas de salud y enfocado hacia la medicina de precisión. Quiere además situar a España dentro de un ámbito en el cual hay otros programas y infraestructuras a nivel de otros países, en el cual España pues en este momento todavía no estaba posicionada lo suficientemente en este ámbito. Y por último, también quiere realizar un fomento de la innovación en este ámbito de la medicina de precisión. Por lo tanto, lo que finalmente queda es que Impact no es más que la infraestructura de medicina de precisión que está asociada a la ciencia y la tecnología y que ha sido creada por el Instituto de Salud Carlos III. La configura esta infraestructura el Carlos III a partir de 3 programas. Un primer programa, que es en el que nosotros estamos, que es el de medicina predictiva, que lo que se dirige es a crear esta cohorte de base poblacional. Una cohorte no es más que un estudio observacional de seguimiento en el cual durante mucho tiempo, y cuando decimos mucho tiempo, como ahora veréis, es mucho tiempo, se sigue a una cantidad de personas importante que obviamente buscamos que sea una población representativa de la población española, que tenga en cuenta toda la variabilidad pues, étnica, geográfica, ambiental, para que existan representantes o participantes de todas las comunidades autónomas. La idea al final es que pueda contribuir a que a través de este estudio puedan elaborarse y diseñarse estrategias de precisión, modelos predictivos, tanto a nivel de prevención primaria, diagnóstico precoz y tratamiento temprano de las principales enfermedades. Por lo tanto, este es el enfoque que tiene este primer eje. Pero hay 2 ejes más dentro de la infraestructura Impact. Algunos de ellos más conocidos, un día Enrique me decía, uy, de Impact ya están hablando aquí en Castellón antes de que nosotros empecemos, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque hay otros 2 ejes. El segundo eje es el de ciencia de datos, donde intentan integrar y analizar un conjunto de datos que ya están
circulando por el sistema sanitario de diferentes maneras, pero no están relacionados con la cohorte, que es el eje del que hoy vamos a hablar más, donde haya datos clínicos, datos moleculares, datos genéticos, en teoría coordinado con los ejes 1 y 3, pero a la hora de la verdad es verdad que hemos tenido contactos con el eje de ciencia de datos, pero no tenemos todavía una pasarela clara donde orientarlo. Luego veremos que sí que hay otras pasarelas con algunos de los otros programas. Y la tercera pata de Impact es el de medicina genómica. Y aquí, que es probablemente la más conocida y a la que se referían cuando lo comentaban esto a Enrique, que es una infraestructura cooperativa de diferentes centros españoles, no representativos de toda la población española, están situados por toda España, pero no buscan esa representatividad, donde lo que se dirigen es a esa secuenciación de alta complejidad que puede hacerse. Es verdad que dentro del programa 1 millón de genomas, en el cual España está incluida, una de las cosas que tiene que aportar la parte española, digamos, es el genoma de una cantidad importante de personas. Y el programa de medicina genómica lo que ha pedido es al programa o al eje 1, al de medicina predictiva, al de cohorte, que participen, parte de los participantes puedan ser incluidos en ese programa de 1 millón de genomas, con lo cual pues seguramente vamos a también tener esa participación y esa sería una pasarela de colaboración. Pero como veis, es algo muy amplio, muy diverso y muy complejo. Y nosotros solo vamos a hablar hoy aquí de este primer eje, porque de los otros ejes yo no os puedo hablar nada porque no estoy incorporado en ellos. Entonces, de estos 3 ejes, del que vamos a hablar hoy, como os decía, el de medicina predictiva, lo primero es, ¿qué es esto de la medicina predictiva? Bueno, pues tal y como viene en la definición, en todo lo que se ha ido incorporando, lo que se trata es de poder predecir la probabilidad de enfermedad y, gracias a esta predicción, poder instituir medidas preventivas para poder prevenir enfermedades, ya sea por completo o disminuir por lo menos su impacto, y pueda también trabajarse en la prevención de mortalidad o por lo menos limitar la morbilidad. En otros momentos hubiéramos dicho, en vez de predecir, hubiéramos dicho estimar. Y entonces en vez de medicina predictiva estaríamos hablando de medicina estimativa. Pero bueno, como lo de las PES últimamente se lleva mucho, pues quedó como medicina predictiva. En cualquier caso, el objetivo final de este eje es el de conocer los determinantes. ¿Los determinantes de qué? Los determinantes de salud y de enfermedad. Ya sean de índole genético, ya sean de índole social, ya sean de índole ambiental, que nos puedan permitir esta prevención que comentábamos, ¿no? Y por lo tanto, en el final, en el fondo, de lo que se trata es de poder mejorar la salud de las generaciones venideras. Por eso el título a lo mejor era un poco rimbombante, ¿no? Un proyecto para mejorar la salud en España. Pues sí, en el fondo es este, pero no lo vamos a ver a corto plazo, lo vamos a ver a muy largo plazo porque este es un proyecto a muy largo plazo. Ya habían y hay antecedentes de cohortes parecidas en otros países europeos. En el Reino Unido está el UK Biobank, en Estados Unidos está el All of Us, en Francia está la cohorte Constance, en Alemania la NACO, en Suecia la LifeGene. Es decir, ahí sabemos y se conocen y desde luego tienen una trayectoria también larga en algunos casos. Pero debo deciros que la ambición de la cohorte Impact no es menor que estas que os estoy mencionando aquí. Como ahora veréis, en algunos casos supera el número de participantes previstos en alguna de estas cohortes y en otros casos le supera en ambición en cuanto al número de información o la cantidad de información que se pueda recoger. Y todo viene, además, precedido de un estudio que yo creo que fue exitoso y que además al Carlos III, digamos, le dio el empujón final para poder montar esta infraestructura, que fue el estudio ENECOVID. El estudio ENECOVID fue un estudio que se planteó durante la pandemia, en unas circunstancias muy difíciles, porque eso fue en el año 2020, en pleno confinamiento, cuando todo el mundo estaba en lo que estaba, intentar plantear en ese momento, hacer un estudio donde se pudiera saber cuál era la prevalencia real de la COVID en España, pues fue complicado. Pero el Carlos III yo creo que tuvo
bueno, la necesidad por un lado y la osadía por otro de tratar de hacerlo, y las comunidades autónomas que participaron pues no se arrugaron. Y yo creo que el ver esa participación y esa colaboración que había habido entre el Carlos III y las comunidades autónomas fue lo que le dio este empujón a Carlos III para decir, podemos intentar hacer esto, que era una petición ya de bastante tiempo de investigadores diversos en España, de que se pudiera organizar esta cohorte a nivel nacional. Al final, lo que ha habido es esta colaboración que a partir del Carlos III, que es quien aporta la financiación, que la aporta no solo de los fondos nacionales, sino también de los fondos que puede obtener de la Unión Europea, y la ha canalizado a través del CIBER. El CIBER es una estructura dentro del Carlos III, de los consorcios de investigación biomédica en red, que hay diferentes áreas dentro de los CIBER. Hay una concreta que es el CIBER de Epidemiología y Salud Pública, el CIBERESP, que es quien hace toda la coordinación de este proyecto a nivel central. Pero, como os decía, ellos solos veían que no iban a poder hacerlo. Requerían la colaboración de toda España. ¿Y de toda España con quién pensaron? Pues pensaron que los servicios de salud en cada una de las diferentes comunidades autónomas debían participar. En la Comunidad Valenciana, ¿quién participa? La Consellería de Sanidad. Y la Consellería de Sanidad, en su momento, decidió que a través de la Dirección General de Salud Pública iba a coordinar este estudio en la Comunidad Valenciana. Pero la Consellería, como ente administrativo, tiene siempre dificultades para poder manejar fondos de investigación, con lo cual decidió en un determinado momento que iba a ser la Fundación Fisabio, que es una fundación dentro del sector público de la Generalitat Valenciana, que además tiene cobertura en casi toda la Comunidad Valenciana, excepto en lo que en la parte de investigación me refiero, excepto en lo que es el INCLIVA, que es el departamento del Hospital Clínico, en lo que es la FE, que es el departamento de la FE, o en lo que es ISABIAL, que es el departamento del Hospital General de Alicante. Excepto esos tres departamentos, el resto de departamentos están cubiertos por la Fundación Fisabio. Así que parecía bastante lógico que fuera la Fundación Fisabio la que se encargara de la gestión de la parte de investigación. Pero digamos, quien tiene la representación es la Consellería de Sanidad, como son el resto de servicios de salud en las diferentes comunidades autónomas. Además, también participa el Instituto Nacional de Estadística. Es verdad que su participación es más secundaria y más de respaldo en determinadas cuestiones. Y luego hay otras fundaciones o centros de investigación como Fisabio en el resto de comunidades autónomas, y desde luego, y es fundamental y no lo puedo dejar de mencionar aquí, y por eso además está aquí Enrique, es necesario que participen los centros de atención primaria. No todos, pero sí aquellos que se van a constituir como nodos, que ahora os diré cuál es este concepto de nodo que se maneja dentro de la cohorte IMPACT. Por lo tanto, yo creo que sin todo esto hubiera sido imposible, pero ya podéis suponer que esto, y a nivel nacional en todas las comunidades y ciudades autónomas en España, pues será complejo de manejar. ¿Cuántos participantes y de qué manera? Pues fijaros, hay 50 nodos en toda España, como antes nos decía Carmela Moya. 50 nodos en toda España significan 50 centros de salud que en cada una de las comunidades autónomas y en función a su tamaño poblacional se han distribuido. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana son 4, pero en Andalucía son 7, en Cataluña 6, en Aragón 2, en Castilla y León 3. Es decir, se ha procurado que hubiera por lo menos un centro o un nodo en cada una de las comunidades autónomas. Y también un nodo en Ceuta y Melilla. Es verdad que el caso de Ceuta y Melilla está siendo muy complicado y últimamente pues parece que no van a poder llegar a constituirse como nodos por problemas administrativos. No os penséis que por ningún otro motivo, porque al depender de Ingesa, pues esto es más complejo. No tienen detrás a Ingesa, que es el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que por lo visto pues tiene sus dificultades para poder gestionar el dinero. Ellos no tienen detrás una fundación de investigación como podemos tener en otras comunidades autónomas, con lo cual pues va a haber alguna dificultad para que Ceuta y Melilla acaben siendo centro o nodo de IMPACT. Pero en todas el resto de comunidades autónomas, por lo menos, como os digo, hay, incluso las más pequeñas, en La Rioja hay por lo menos uno, en Cantabria hay por lo menos uno, es decir, que siempre, aún las más pequeñas, pues tienen por lo menos un nodo. La idea final es que se recoja información y se incluyan como participantes a 200.000 personas en toda España. Y ese es un número ingente de personas.
porque no es un estudio de cohorte, como os digo, requiere un seguimiento. Un seguimiento, aquí está previsto un seguimiento hasta 20 años. Es decir, 20 años de seguimiento de 200.000 personas es bastante complejo, porque la gente, de entrada, no todo el mundo acepta, y segundo, no todo el mundo luego puedes asegurarte que vaya a seguir viniendo. Por lo tanto, estamos hablando, como os decía, de algo bastante complejo. La idea es de, bueno, la idea no, lo que está establecido en el protocolo es que sean personas entre 16 y 79 años, nos han puesto personas más mayores, porque claro, estar a 20 años, pues ya estaríamos hablando de edades muy considerables, que haya una distribución proporcional a la población en toda España y también dentro de cada una, allí donde haya más de un nodo, que haya una distribución proporcional a la proporción urbana-rural que tiene cada una de las comunidades autónomas. Y luego hay otra serie de condicionantes también que están incorporados y que posteriormente os comentaré. En la Comunidad Valenciana, ¿cómo se ha montado? Bueno, pues se han montado 4 nodos. Aprovecho aquí para decir, un nodo para nosotros es un centro de salud con toda su zona que cubre, pero que además puede cubrir zonas que pertenecen a otros centros de salud para poder tener la población que requiere, porque en cada uno de estos nodos se trata de captar a 4.000 participantes. Por ejemplo, el nodo rural, en nuestro caso, que está en Callosa de Sarriá, pues claro, Callosa de Sarriá no llega a 9.000 habitantes. Significaría que prácticamente todos los habitantes de Callosa de Sarriá necesitamos que estén incorporados. Como eso ya vemos que puede ser difícil, obviamente tenemos que captar participantes en las zonas limítrofes a Callosa de Sarriá. Y luego, aparte de este nodo rural, el de Callosa de Sarriá, tenemos 3 nodos urbanos. Uno ubicado en Valencia, en el Centro de Salud Malvarrosa, otro ubicado en Elda, en el Consultorio Auxiliar Virgen de la Cabeza de Elda, y luego el de aquí, el de Castellón, que está ubicado en el Centro de Salud Gran Vía de Castellón. Y aquí tenemos a Enrique, que es la persona que allí ha estado moviendo y facilitándonos para que podamos estar allí. Y de lo cual estamos muy contentos y muy orgullosos. Como veis, 3 nodos urbanos, Elda es un sitio urbano, no nos podemos engañar, luego 2 en 2 capitales de provincia, como son Valencia y Castellón. Cada uno con sus peculiaridades y cada uno con sus, pues sus fortalezas y con sus limitaciones también. Abrimos el primer centro, que abrimos precisamente el de Callosa de Sarriá, en diciembre de 2023. Y lo abrimos además con no todo el personal que tendríamos que tener. Lo abrimos solo con 2 personas para hacer el trabajo de campo. Posteriormente todo ha ido aumentando. Es decir, entre diciembre de 2023 y agosto de 2024 solo pudimos tener a 3 personas contratadas. Hubo algunas dificultades para poder contratar personal, no por el proyecto, sino por limitaciones que surgieron a nivel de la gestión de investigación, pero que se solventaron. Y por fin, en agosto de 2024, pudimos incrementar los contratados hasta 11. Eso nos permitió suplementar Callosa de Sarriá con otra persona más, que ya tendríamos 3 personas en cada nodo, y contratar a 3 personas en Virgen de la Cabeza, en Malvarrosa y en Gran Vía. Tenemos a 2 de ellas aquí hoy. Ellas se incorporaron precisamente en septiembre, quiero recordar, ¿no? Ellos se incorporaron por sus dedos. Entre noviembre y diciembre tuvimos la desgracia una fortuna para él, pero una desgracia para nosotros, que una de las personas contratadas pues encontró otro trabajo que le interesó más y se nos fue. Con lo cual solo teníamos a 12 en ese tiempo. Y me diréis, ¿por qué? Si hay 3 personas, ¿por qué hay una persona de más? Bueno, porque contratamos una persona para que hiciera de coordinadora de todos los nodos. Con lo cual pues es esa persona de más que aparece ahí. Pero entre noviembre y diciembre solo tuvimos a 12 y pese a todo ello abrimos Virgen de la Cabeza y abrimos Gran Vía. Los 2 se abrieron en diciembre. Se abrieron con participación, con captación de participantes, porque la gente, los contratados ya estaban allí. En este mismo mes de enero hemos podido ya proceder a la contratación de la persona que nos faltaba y hemos podido también proceder a comenzar la captación de participantes en Malvarrosa, con lo cual en este momento los 4 centros, los 4 nodos de la Comunidad Valenciana, pues ya están en funcionamiento. Y aquí tenéis, porque esto les gusta mucho a las personas de comunicación,
de nuestra cohorte, pues cada vez que el participante 50, el participante 100, el participante 500, pues siempre y aquí tenéis la primera persona que se incorporó como participante en el centro de Callosa en Sarriá, junto con Ramón Domènech, que era entonces el técnico que estaba en Callosa. Bien, los equipos, como os digo, equipos formados por 3 personas en cada centro, que no les requerimos les requerimos obviamente una formación inicial, pero no tienen por qué ser conocedores de todo lo que luego van a tener que hacer. Y por eso en la cohorte se pensó y se programó y se está perfectamente protocolizada todo un periodo de formación, que va desde una formación online que hacen todos al principio de su incorporación, más luego una formación presencial que tienen que hacer yendo a un nodo ya en funcionamiento, que están establecidos, que son los nodos que han ido funcionando desde el primer momento, que están principalmente en Madrid, en Palma de Mallorca y en Albacete. Son los 3 nodos que ejercen como nodos de formación, donde tienen que pasar 2 días para conocer ya directamente a pie de obra, saber manejar todo el instrumental que luego van a tener que utilizar, formarse también en todo el procesamiento de muestras, aunque normalmente es gente que ya sabe procesar muestras, pero el procesamiento específico en este estudio y, bueno, además todo el funcionamiento que tienen que hacer. Además de todo eso, se hace también una visita de inspección que nos hace, bueno, ellos no le llaman así, le llaman visita de acompañamiento, pero bueno, que nos hacen a cada uno de los nodos, donde viene alguien desde el Carlos III para ver que todo se hace con arreglo a lo que está en el protocolo. Y además, constantemente, todos los técnicos contratados están enviando dudas que tienen, siendo respondidas por parte de la gente del Carlos III, que pues nosotros pensamos que esto se podría hacer. Bueno, pues se hace así o se hace así. Es decir, constantemente. Os puedo decir que además es un poco agobiante, a mí me resulta, no sé a los técnicos, pero la cantidad de correos que un día se pueden llegar a cruzar de cosas que pasan. Como yo estoy más lejano, pues a mí me parecen todas súper, en fin, detallistas, ¿no? Probablemente a ellos les parecen mucho más interesantes. Y aquí tenéis, pues, a la parte de la... Aquí están Raquel y Tamara, que son quienes nos acompañan, acompañadas por Facundo, que no ha podido venir hoy porque está de viaje, y este es el nodo los de al lado son la gente del nodo de Elda, que, bueno, como veis, pues también 3 personas, y así podríamos estar poniendo. Este forma parte de cuando abrieron estos 2 nodos, la noticia que salió publicada en la newsletter que tiene la cohorte. Aquí tenéis la estructura. Bueno, en algunas fotografías que se ven como se ven, no sé cómo podéis llegar a verlas, pero bueno, aquí están cómo está el nodo de Castellón, que la verdad es que yo creo que podemos decir que las instalaciones del nodo de Gran Vía pues son unas instalaciones, vamos, espectaculares. Creo que en comparación con otros nodos, aquí en la Comunidad Valenciana y desde luego con otros nodos en el resto de España, pues son unas instalaciones que muchos las quisieran para ellos. O sea que creo que podemos decir que estamos muy, muy bien acogidos en el Centro de Salud Gran Vía. En los otros nodos, pues tenemos, como os decía, cada uno de ellos tiene sus fortalezas y sus limitaciones. En algunos tenemos un equipo muy colaborador, pero menos espacio, o mucho espacio pero no bien repartido, o mucho espacio y bien repartido, pero no podemos tener todo el tiempo que quisiéramos. Es decir, cada nodo tiene sus cosas. Y esto es así aquí y en toda España. Pero bueno, como podéis ver, aquí están equipados con todo el material que estamos utilizando y que son material que además ha sido muy costoso y muy complejo de poder comprar, porque se ha querido comprar centralizadamente y ha habido que hacer concursos, que como además era dinero de la Unión Europea, pues esto iba por unos concursos que han sido muy lentos en su resolución. ¿Qué es lo que hacemos para reclutar a la gente? Bueno, lo hacen gente como Tamara y como Raquel, es decir, lo primero es partiendo de un diseño previo que se hace, un muestreo aleatorio dentro de las zonas que incluye cada nodo, sobre la base de datos de tarjeta sanitaria, porque uno de los requisitos para participar es que sea gente que tenga o realice su asistencia sanitaria en el servicio público correspondiente de la comunidad autónoma, con lo cual se excluye a aquella gente que no tiene tarjeta sanitaria. ¿Por qué? Porque si no era muy complicado poder hacer esa captación.
Y diréis, ¿no queréis que ser representativos? Os estáis dejando fuera a una parte de la población. Es cierto, nos estamos dejando fuera una parte de la población. Aquellos que solo acuden al sistema privado o aquellos que, siendo el sistema público tipo MUFACE, pues no están acudiendo al sistema público. Bueno, pero por algún sitio había que cortar en un determinado momento. Entonces, en nuestro caso, a partir de las bases de datos de SIP, de la tarjeta sanitaria nuestra, pues comprobando los diferentes criterios de elegibilidad que están establecidos, la edad, como os decía, etcétera, hacemos ese diseño, un muestreo aleatorio, y ese muestreo aleatorio es el que en cada uno de los nodos se utiliza para ir llamando a los participantes que nos van tocando, que pueden aceptar o no aceptar. Se hace un contacto telefónico, que lo hacen ellas, que están formadas, en uno de los aspectos de formaciones, cómo tienen que dirigirse. No son teleoperadores, ni muchísimo menos, no es esta la idea, pero sí saber cómo dirigirse a personas que podamos facilitar y favorecer que quieran participar en el estudio. Lo hacemos siempre desde el propio centro de salud y desde un teléfono del propio centro de salud. Nunca lo hacemos desde fuera de allí. De manera que si alguien devuelve la llamada, la devuelve a un teléfono del centro de salud, no a un teléfono particular que esté fuera. ¿En qué consiste el estudio? Bueno, lo primero es un cuestionario de salud. Un cuestionario de salud brutal, tengo que decirlo. Es larguísimo. Cuesta un horror el rellenarlo, pero hay que pensar que, bueno, no lo van a rellenar más que en la primera ocasión. Luego habrán otra serie de cuestionarios específicos que se podrán rellenar en momentos posteriores de seguimiento, que ya van a ser más breves. Pero en este momento el primer cuestionario pues es un cuestionario largo. Y es un cuestionario largo que la posibilidad también es rellenarlo online. Nosotros damos esta posibilidad para que no tenga que ser. Pero mucha gente también prefiere rellenarlo junto con los técnicos de cada nodo para que de esa manera, pues si tienen alguna consulta, a veces hay preguntas. ¿Y esto por qué lo preguntáis? ¿Y esto por qué? Bueno, pues que puedan asesorarle. Tiene además una toma de muestras biológicas y una serie de exploraciones físicas. Esto se hace al comienzo, en lo que decimos el momento basal, y luego se repite cada 5 años. Como son 20, por lo menos lo vamos a tener que repetir la basal y 3 más, para que pueda ser este cuestionario, este seguimiento a 5 años. Luego, cada 2 años hay un contacto de seguimiento donde se intentará, todavía no hemos llegado ahí, pero bueno, intentaremos que haya esos otros cuestionarios específicos que además puedan rellenarse no necesariamente presencialmente, sino que pueden hacerse a través de apps, diferentes apps. Y además estamos ahora trabajando precisamente en hacer lo que llamamos el seguimiento pasivo. Ese seguimiento pasivo significa buscar información en las historias clínicas de cada uno de los participantes. Y diréis, ¿y cómo hacéis todo esto? Bueno, estamos legitimados para hacerlo porque cada uno de los participantes lo primero que hace es rellenar un consentimiento informado. Si no rellenan el consentimiento informado, no seguimos hablando con ellos, no los podemos considerar participantes. Y en ese consentimiento informado es donde nos autorizan a poder hacer toda esta serie de cosas, porque si no, no podríamos hacerlas ni estaríamos, desde luego, en condiciones de poder hacerlo. Las exploraciones físicas también son muchas, pero no se hacen todas al mismo tiempo ni de la misma manera. Y ahora sí que les pido a Tamara y a Raquel que si me equivoco en algo, por favor me corrijan, porque ellas son las que lo conocen esto infinitamente mejor que yo. Antropometría, actividad, función física, salud cardiovascular, audición, salud respiratoria, cribado de diabetes, una batería cognitiva. Cada una de ellas tiene sus pruebas específicas, su instrumental específico, y algunas pruebas todavía no las estamos haciendo. Tenemos en mente, no la estamos haciendo nosotros ni ningún nodo en toda España, como son, por ejemplo, la ecocardiografía, que los propios profesionales dudan mucho de que seamos capaces de hacerla. Bueno, pues ya veremos, pero de momento el ecógrafo ya lo tiene. Y eso les interesa mucho a todos los centros y es, yo creo que el instrumental más utilizado por ellos, que nos lo piden constantemente. Por favor, dejarnos el ecógrafo. Siempre hemos dicho que todo el material al final quedará en el centro. No sé cómo quedará, pero quedará. Pero ya lo pueden estar utilizando y en este momento eso lo están haciendo. Allí donde les falta algo, pues no lo pueden utilizar. Algunas cosas son más sencillas, bueno, la talla y peso, la bioimpedancia, la dinamometría, pues más sencillas. La medición ecográfica todavía, como decía, no la estamos haciendo, en este caso la muscular y de tejido adiposo todavía tampoco la estamos haciendo. Acelerometría, el cicloergómetro. Antes de subir a alguien
a una bicicleta nos aseguramos, como luego nos comentará bien Enrique, que pueda subirse a la bicicleta y que no nos pase nada. El índice tobillo-brazo, los mapas, que están siendo a veces complicados de que los participantes lo acepten, porque no es lo mismo aceptar que te pongan un mapa cuando tienes algún tipo de sintomatología que cuando no tienes absolutamente nada. Y entonces la gente dice, ¿y esto lo tengo que llevar? Bueno, ese tipo de cuestiones son a veces más complicadas. La audiometría, la espirometría la espirometría ahora estamos comenzando con ella, el cuestionario de diabetes no es complicado, los test, la batería cognitiva, pues no es en principio tremendamente complicada. Para todo esto se ha formado al personal que está realizando el trabajo de campo. Quiere decirse que no es que de entrada se ponen a hacer todas estas cosas, que algunos no las habían hecho en su vida, sino que han recibido toda esa formación. Y hasta que no están perfectamente formados, no pueden empezar a hacerlo. De hecho, no nos dejan. Cuando tenemos alguna incorporación reciente, solo puede estar, digamos, de observador hasta que no ha completado toda su formación completa, porque el propio Carlos III no nos deja que la gente pueda estar trabajando si no ha completado la formación. En cuanto a las muestras biológicas, pues tenemos sangre y orina, que a todo el mundo le puede entender que esto es tal. Y luego lo de las uñas, que todo el mundo pregunta, ¿y las uñas por qué? Bueno, pues hay no sé, bueno, yo les diría ya que nos dijeran aquí lo que cuentan, pero bueno, sabéis que la gente se sorprende mucho. ¿Y lo de las uñas? ¿Y por qué quieren ustedes las uñas? ¿No? Bueno, pues sabéis que hay elementos que no podríamos comprobar si no tuviéramos también esta muestra. Y luego, en lo que son toda la muestra de sangre, pues tenemos una bioquímica y un hemograma, que es el estándar que se realiza en el propio centro de salud, que por lo tanto sigue la vía del circuito asistencial estándar, y digamos como cualquier otra analítica que se hace en un centro de salud, y luego los otros 6 tubos van a parar al biobanco del Instituto de Salud Carlos III. Todo eso conlleva que, además de la extracción que hace personal del propio centro de salud, no la hacemos nosotros, la hace personal del propio centro de salud, luego comentaremos cómo es esta participación, tiene que ser procesada, y tiene que ser procesada por nuestros técnicos que están en cada uno de los nodos. Eso lleva tiempo en cada uno de ellos y por lo tanto también nos limita a la hora de poder hacer todo lo que queremos hacer en cada uno de los centros de salud. Como os decía, hay 3 profesionales en cada uno de los nodos que hacen todo este trabajo de campo, desde la captación, todas las pruebas físicas, el cuestionario, participan en ese procesado de muestras, no hacen las extracciones, como os decía. Y luego hay unos profesionales del centro de salud que también intervienen. Y esta parte se la voy a dejar a Enrique, que es la que luego nos lo contará de manera más detallada. No recuerdo, Enrique, si vas a hablar también del personal de enfermería. Vale, pues deciros que tanto, bueno, la manera que se ha previsto en cada sitio en España hay una manera diferente, es decir, para que además de que puedan recibir como luego comentaré, digamos, su participación en un proyecto de investigación, no solo nominal, sino que figuran, el propio Enrique y otros profesionales del Centro de Salud de Gran Vía ya están incorporados como investigadores en algunos de los proyectos que hemos ido solicitando, pero además de esto se ha previsto que tengan también una posibilidad de, gestionando unas bolsas económicas con arreglo a las tarifas de Fisavio que están para cada extracción o para cada revisión clínica que se hace, se puedan constituir en cada nodo una bolsa económica que luego pueda utilizarse en actividades relacionadas con la investigación. No se pueden ir de viaje a Cancún, salvo que el congreso sea en Cancún, pero tampoco pagamos el viaje, solo pagaríamos la inscripción al congreso. El viaje ya tienen que buscarse ellos Bueno, pues ese tipo de cuestiones que yo creo que son interesantes también dentro del propio nodo. Así es como estamos en este momento en la Comunidad Valenciana, que como os digo, tuvimos un primer nodo funcionante solo, que era el de Callosa de Sarriá. Además, para aquellos que no lo conozcáis, en Callosa de Sarriá el níspero es sagrado. El níspero, cuando es la temporada del níspero, no le pidas a la gente que venga a nada. No pueden, directamente. Con lo cual, tuvimos además la mala pata pues de que prácticamente fue a abrir y encontrarnos con la temporada del níspero. Y luego, además, a la altura del verano, se produjo movimiento de personal, la gente que estaba en Callosa se trasladó a otros centros, hubo que contratar nueva gente, bueno, tuvimos ahí un impasse
importante, por eso veis esa caída de participantes, hasta que cuando pudimos otra vez estar con todo el personal en Callosa, junto con las aperturas de Gran Vía y de Elda, pues nos hacen estar ahora en estos números que estamos. Y ahora cuando se incorpore Malvarrosa, pues todavía iremos. Y además iremos a más porque en estas primeras semanas de funcionamiento de cada uno de los nodos no es cuando se está en la velocidad de crucero, sino que estamos todavía empezando, como aquel que dice. Nuestra participación, pues como veis ahí, tenemos algo más de mujeres que hombres. Tenemos un déficit de participación todavía que tenemos que solventar, y aprovecho que está aquí el director del Centro de Salud Pública de Castellón, ver cómo podemos llegar a los jóvenes que no están participando, es decir, solo tenemos uno en todos los nodos en este momento, es decir, que nos falta mucha gente entre 16 y 20 años, tenemos que trabajar con los institutos seguramente para poder incorporar más jóvenes, pero obviamente solo pueden ser los jóvenes que pertenecen al nodo de Gran Vía en este caso, no podemos utilizar otros. Pues ahí es donde tenemos que ver cómo podemos hacerlo, cómo podemos llegar para que cuando les llamen pues puedan participar en el estudio. Solo cuando les llamen, no aceptamos, y este es uno de los problemas, que a veces nos viene gente y dice, yo quiero participar, ¿no? Pues si no le hemos llamado, no, de momento no puede usted participar, tendrá que esperarse a que le llamemos. A nivel de toda España, ¿cómo está la situación? Bueno, no están abiertos todavía los 50 nodos, falta algún nodo, sobre todo en alguna comunidad autónoma, van un poquitín más retrasados, más que nosotros, quería decir. En este momento hay 8.740 participantes reclutados y como veis, pues la distribución en toda España es esta que estáis viendo aquí, que se parece algo a la que tenemos en Comunidad Valenciana, pero bueno, la nuestra todavía no es representativa ni muchísimo menos, con lo cual probablemente nos iremos pareciendo más a esta distribución que a la que ahora mismo tenemos. Estamos todavía lejos, bastante lejos, de nuestro objetivo. Recordad que son 200.000 personas, pero ya os he dicho que este es un objetivo muy, muy ambicioso y que poder conseguirlo pues nos va a llevar tiempo, desde luego. ¿Qué beneficios tienen los participantes? Bueno, a los participantes les hacemos un examen de salud completo. No es un chequeo y no estamos todavía devolviendo toda la información. Entre otras cosas porque no es una información informada. Es una información donde en ocasiones lo único que les devolveríamos es el resultado de lo que ha salido, pero no les diríamos si eso está bien, mal o regular, porque esto será objeto de análisis más adelante. Pero sí que está ya previsto y todavía no se está haciendo, pero en breve esperamos que se pueda hacer, devolver a los participantes por lo menos la información más, la que sí que se puede sin ningún problema devolver de este examen inicial. Les va a permitir, o nos va a permitir a todos conocer el origen y la evolución de diferentes enfermedades. Va a permitir en el futuro poder aportar nuestro granito de arena en la prevención de riesgo de enfermedad y discapacidad. Va a permitir generar ciencia, entre otras cosas, porque los datos de impact van a estar disponibles para cualquier investigador que los solicite. Obviamente, con todos los asegurándonos de la anonimización del dato, asegurándonos de esta posibilidad de darlo, porque estamos además legitimados, porque así lo pone el consentimiento informado, para poder hacerlo. Es decir, que investigadores ajenos a Impact también van a poder beneficiarse de ello. Va a poder mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Salud, pero eso va a depender de todos. Y por eso creemos que es un proyecto que va a revertir en la sociedad. Y uno de los lemas de Impact es de todos y para todos, de todas y para todas. Y este otro, y por eso da origen al título de la charla, es ciencia para poder mejorar la salud. ¿La salud de dónde? Pues obviamente la salud de la población española. También hay beneficios para el propio nodo. Entre los beneficios para el nodo sería un beneficio, un intangible, ¿no? Participar en el mayor proyecto de investigación realizado en atención primaria en España. Qué bonito, pero en fin, ¿qué más? ¿Qué más hay? Bueno, pues hay un reconocimiento al centro de los profesionales que participan, no solo en forma de allí donde nos lo han ido solicitando, lo hemos ido haciendo, es decir, certificado de que yo estaba, bueno, pues eso se ha ido haciendo. Pueden permitir al centro configurarse como un centro de excelencia, un centro de participación en la investigación, un reconocimiento como centro de investigación, porque así está reconocido por el propio Instituto de Salud Carlos III. Le puede permitir, y esto ya son posibilidades y capacidades, asegurar un plan de investigación para el propio centro, que podría ser interesante.
pueden participar en la toma de decisiones en lo referido a Impact dentro de su nivel, de su centro de salud, generar una red de contactos con otros nodos y centros Impact en toda la Comunidad Valenciana. Y por último, esta cesión de equipos, que como digo, en este momento es esta cesión funcional y en el futuro será una cesión más definitiva, aunque probablemente entonces ya los equipos no les interesarán mucho. Bien, pues con esto yo acabo y cedo la palabra a Enrique para que pase a contarnos. Y tenéis ahí las fotos de nuestros técnicos de campo del Centro de Salud Gran Vía. Casi que si desde aquí puede llegar con el mando, no hace falta quitarnos. Vale, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí porque tengo un subidón de autoestima. Después de la presentación de Óscar y de Carmela, vamos, no me bajo de aquí arriba. Habéis sido demasiado generosos. Vamos a ver, yo no me siento responsable del proyecto Impact de Castellón, ni siquiera del nodo de Castellón. Soy el responsable jefe de zona de Gran Vía, eso sí. Mi labor en principio fue más de mediador y de facilitador, poniendo en contacto, por ejemplo, a Óscar, a Ángela, con dirección de primaria, con la gerencia del departamento, e intentando buscar, a petición de Raquel Tena, la antigua directora, un espacio físico y que, sobre todo, convencer a mis compañeros y a mis compañeras, tanto personal de enfermería como médicos de familia, de que todo eso que has contado es verdad. Es decir, o sea, que hay de lo mío. Hablo como médico de familia y tal vez como esa deformación profesional, porque yo no soy investigador, soy médico de familia. Lo de ser investigador es algo muy secundario para mí en este momento, porque mi problema es las demoras. ¿Qué pasa cuando yo tengo, pues eso, una semana, 2 semanas de demoras con mis pacientes y además tengo que dedicar parte de mi tiempo a algo que no entiendo muy bien de qué va? Hablo cuando hice reunión con mis compañeros, que encima me va a aportar un trabajo extra, no sé hasta dónde, y que la remuneración económica, bueno, pues es interesante, éticamente está bien, porque consiste en que no es que el jefe de zona se vaya al Caribe de viaje, yo quería que sería eso, que me iba al Caribe todo pagado, pero no es así, pero que digamos no se corresponde con el trabajo que vamos a hacer y con esa responsabilidad que asumimos. Bien, en primer lugar, yo medié, conseguimos, eso es local físico, porque convencí a las residentes de que se fuesen a otro despacho, porque la biblioteca donde están Tamara y Raquel es el espacio físico de las residentes, pero les buscamos otra consulta. Pero lo peor de todo fue hablar de participantes. Cuando vosotros habláis de participantes, yo veo pacientes. Claro, cuando yo leo en el protocolo 4.000 participantes que van a ser seguidos, valorados por el médico Impact, digo, ¿cómo? ¿4.000 pacientes? ¿Para mí? ¿Para mi equipo? Ni en broma. Entonces, luego digamos, es cuando empezamos ya un poco a hilar más fino y decir, vamos a ver cómo lo hacemos. Porque evidentemente esos 4.000 participantes de la ciudad de Castellón, zona básica de Gran Vía, zona básica de 9 de octubre y Rafa la Fena, cuando hay algún problema, ellas nos llaman a nosotros. Pero yo no puedo hacer un seguimiento de 4.000 pacientes, porque al final todos van a ser pacientes. Nadie está completamente sano. En cuanto les hacemos pruebas, un test, un análisis, unas pruebas físicas, algo van a tener. Entonces, al final, que decir, lo que, si acaso, mi trabajo, por lo cual me siento un poco orgulloso, es de haber diseñado un pequeño protocolo de derivación para repartir el trabajo y que cada paciente se vaya con su médico. Y evitar que el estudio de Impact sature Gran Vía, que la gente se reboten y que luego ya no colaboren. Porque eso llevaría que, por ejemplo, cierta parálisis. Porque si no se hablaron los electros o si hay cualquier problema y nadie colabora, pues todos seguimos perdiendo, en este caso. Entonces, de los diferentes parámetros que mide en este momento el equipo Impact, yo lo que pensé es que solamente en ciertos casos esos pacientes serían derivados, por ejemplo, pues el paciente que está sordo, una hipoacusia severa, lo verá no el médico Impact de Gran Vía, sino su médico de familia. Yo no tengo por qué perder tiempo con ese paciente que no es urgente. De la misma forma que la presión arterial, cuando ellos toman la presión, en ciertos niveles, como podéis ver, si es un paciente hipertenso de grado 1, le verá su médico de familia. Si es un grado 2, se va a tramitar como una consulta, una derivación urgente a su centro de salud, no al médico de Gran Vía, sino a su centro de salud, y solamente en el caso de una tensión, una presión arterial de grado 3 o una crisis hipertensiva, lo valoraría el médico Impact o, en todo caso, el médico de urgencias de Gran Vía. No puede haber solamente un médico Impact, porque ese médico Impact, supongamos que sea yo. ¿Qué pasa cuando yo estoy por las tardes, o cuando yo estoy por las mañanas, o cuando tengo días libres, o cuando salgo de guardia o tengo vacaciones? Alguien más tiene que ver. Y eso hay que convencer a la gente. Por dinero no lo hacemos, te lo aseguro.
Incluso por esas medidas de excelencia, de investigación. A ver, la gente estamos muy quemados. Siento decirlo así, pero queda muy bien, puesto por escrito, pero cuando tienes una semana de demoras, te han puesto quejas por sí y por lo otro, estás que muerdes. Y vender esto como dinero o como una especie de premio a la excelencia es muy complicado. Para los médicos de familia y para enfermería. Lo siento, pero os hablo realmente de cómo me he sentido yo cuando he hablado con mis compañeros, porque la decisión no ha sido mía, es compartida con todo el equipo. Y básicamente hablaré muy rápido, porque como podéis ver siempre, la idea es, si no es urgente, se deriva a su médico de familia. Si es urgente, es así. Como cualquier paciente desplazado que viene a Gran Vía, nos entra por la puerta y dice, me encuentro muy mal, me duele el pecho, no puedo respirar, no le decimos, no, vaya usted a Palleter, que ese es su centro. Pues hombre, el médico de urgencias le echa un vistazo. Luego, si no es urgente, se le deriva, pero en todo caso le veremos. ¿Qué es lo que hemos pretendido con todo esto? Vale, sí, me he pasado. Son unas 12 pruebas las que en este momento se están valorando por parte de Tamara, por parte de Raquel y de Facundo. Y en todas ellas, como podéis ver, no vais a ser muy reiterativos, lo podéis ver vosotros. Siempre hay una diferencia entre si se deriva a su médico, al médico de urgencias de Gran Vía o incluso a su enfermera. Es decir, una prueba de indicieto Villabrazo que está mal, no la mandamos a su médico directamente, pensando que 9 de octubre y Rafa Lafena también tienen problemas de sobredemanda. A su enfermera para que lo compruebe al mismo tiempo. La prueba más delicada sería el tema del electro. Es el electro que hay que valorar, no urgente, pero hay que valorarlo antes de que el paciente se suba a la bici. Porque os recordáis que os dije cuando os invité a nuestras prácticas de RCP, estadísticamente uno de cada 1500 pruebas de esfuerzo termina con una parada. O sea que más vale que vengáis a hacer prácticas de RCP con nosotros cada 6 meses. ¿De acuerdo? Por lo demás, no hay mucho que decir. Como podéis ver, son diferentes pruebas, el FINDIS, por ejemplo, y todo eso se deriva. Intentamos no verlo en Gran Vía para no sobrecargarnos. Por eso no me siento yo tan responsable. Estoy más como echando balones fuera que no tanto quedándome yo con todos los balones. Porque si no, no lo conseguiremos. Y por último, no me enrollo más. Siempre es lo mismo. Si hay cambios, va a su médico o a su enfermera. Si es grave realmente y hay un cierto riesgo vital, le asumimos nosotros desde Gran Vía. Ya claro, insisto, yo no veo tanto participantes, sino que puedo ver esos 4.000 pacientes. Que sí que es cada 2 años, cada 5 años, que los análisis no serán mi problema, pero en algunos momentos sí que podemos tener que actuar nosotros. Y eso, éticamente, asumimos ese compromiso. Hasta ahí. Y ya me callo. Ya realmente hasta aquí yo he llegado. Ellas dos y él saben mucho más que yo del proyecto Impact. Y mi trabajo, como he explicado, es más de mediador, facilitador y que todo encaje en las piezas. Y detrás de mí vendrán otros jefes de zona que también intentarán que encajen. Ah, y lo último, lo que sí que hemos diseñado. Pues casi que sí, porque de aquí no llego. El último, el que pone el protocolo de derivación. La última de todas, sí, la última diapo. Vale, es la primera. Esa. No, la anterior. Esa. Bueno, esto es muy simple. Es lo que van a hacer ellas, el equipo Impact, cuando un paciente tiene una serie de alteraciones. Con ese pequeño informe se le va a derivar o bien a admisión de Gran Vía o bien al servicio de admisión de su centro de salud, adjuntando el electro o el informe que está alterado. Y luego ya es su médico, su enfermera, son los que decidirán si le atienden, cómo le atienden y qué es lo que hacen con él. Aparte que el paciente siga con su seguimiento con el estudio Impact, por supuesto. ¿Vale? No sé si hay médicos de familia aquí ahora entre nosotros para poder discutir. Bien, pues esa es la idea. Imagino que a nivel de hospitalario no os enteraréis de esto porque no os llegará casi nadie prácticamente. Y de salud pública tampoco os va a llegar nadie, realmente. El cómo captar adolescentes, eso ya... No debe ser tan difícil porque el otro día se publicó un estudio en la revista MF de cómo iba disminuyendo la edad media de la población que tenemos en consulta. Y entonces, como muestra no significativa, mis residentes durante 2 semanas sacaron la media de los pacientes y nos quedamos sorprendidos. Cada vez tenemos menos gente de 70 y 80 años en consulta y más gente en el rango entre 16 y 40. En serio.
En serio, Aquí no ten es en lo más cuenta significativo. que nosotros les llamamos, es que aquí les llamamos, no son los que vienen. Y esa es una diferencia importante. Y Creo que de todas maneras, creo que Enrique ha dejado muy claro el por qué está aquí. Porque eso que él no le da ninguna importancia, el buscar el sitio, el hacer de... para nosotros es absolutamente fundamental. Porque, de hecho, en estos 4 nodos de la Comunidad Valenciana, yo os he dicho, en cada uno tenemos una cosa complicada, ¿no? Y en algunos sitios no hemos conseguido 2 espacios como los que nos ha podido organizar Enrique. En otros hemos conseguido espacios muy grandes pero que no se pueden compartimentar. Es decir, eso que parece una tontería, y él lo vende como una tontería, es absolutamente fundamental. Trasladar a los residentes a otros sitios, pues no siempre se puede conseguir. Hay centros donde estamos peleándonos con la matrona para intentar que la matrona pueda ir a otro sitio. las matronas son muy duras. Quiere decir que ese tipo de cosas son fundamentales. Y si no, hemos rechazado centros por no tener esto que Enrique ha ofrecido. Es decir, que no es un trabajo menor, es un trabajo mayor. Y obviamente, muchas de estas cosas no se hacen por dinero, no se hacen ni siquiera por los intangibles, y se hacen simplemente porque uno considera que debe de hacerlas. Que esa es un poco la cuestión. Ninguno vamos a ver, desde luego ni Enrique ni yo, vamos a ver el fin de este proyecto, yo desde luego no, porque me queda ya nada para jubilarme, pero vamos, deduzco que Enrique tampoco va a llegar a los 20 años trabajando, entonces, bueno, pues alguien podrá, pero es que no tendremos que esperar a los 20 años para poder tener resultados de este proyecto. Van a haber resultados mucho antes y esperamos que este año 2025 sea el año del lanzamiento y del crecimiento exponencial de los participantes en todos los nodos de España y por lo tanto podamos superar esos 8.000 que ahora mismo hay en toda España y llegar a unos números que nos permitan. De todas maneras, permitidme que os pregunte cuántos estudios conocéis vosotros que tengan ya 8.000 participantes en toda España. Es decir, no hay tantísimos, 8.000. Y estamos muy por debajo de lo que queremos conseguir. Que a poco que se duplique o se triplique, estaremos en unos números que difícilmente otros estudios en España van a poder aportar y tener. Y aunque solo sea eso, yo creo que estamos ya en algo muy apropiado, muy aceptable. Además de todo esto, este año se han pedido y se han concedido ya 3 proyectos más que están relacionados con IMPACT y de los cuales, como os decía, algunos de ellos son firmantes como investigadores médicos del Centro de Salud de Gran Vía de Castellón. Y en estos estudios, uno de ellos va dirigido a la incorporación de la información clínica, la que ya está funcionando. Es decir, ¿para qué les vamos a preguntar en un cuestionario a los participantes cuáles son sus antecedentes si podemos mirar esos antecedentes? ¿Para qué les vamos a preguntar qué medicación están tomando si podemos mirar qué medicación están tomando? Es información que se debe de poder utilizar y que además estamos, como os decía, legitimados por el consentimiento informado que nos firman los participantes. Bueno, pues ese es uno de los proyectos. Hay otro proyecto que va a meternos otro aparatito más para poder mirar toda la estructura ocular, que va a ser otra complicación más que vamos a meter dentro de los nodos IMPACT. Y como decía, todavía nos queda además alguna de estas exploraciones que todavía no estamos haciendo o que estamos haciendo de una manera muy limitada, que tienen que ir incorporándose y que ha habido mucha discusión de si deberían estar o no deberían estar en este estudio. Y seguiremos así, porque siempre cuando empiezas con esto y alguien te dice, ¿y por qué no se hace también no sé qué cosa? Pues bueno, pues porque al final son tantas cosas que imaginar lo que representa para una persona tener que ir 3 veces a que le hagan diversas cosas. Una de ellas una extracción de sangre. Es decir, bueno, pues y luego subirse a una bicicleta y luego un electro y luego llega un momento en el que la gente dice, oiga, por mucho que me esté usted vendiendo que esto es una exploración completísima, pues yo casi prefiero que me hagan otra cosa más sencillita, ¿no? Todo esto es complicado y gente como Enrique hace que sea posible. Gente como yo no lo haría tan bien como lo ha podido hacer Enrique. Bueno, estamos a vuestra disposición para lo que nos queráis preguntar, si es que queréis preguntarnos, comentarnos, decirnos o llamarnos locos, como decía. Del reclutamiento de los...
a la hora del reclutamiento, ¿se oye? Sí. De los pacientes o de los participantes, ¿qué impresiones tenéis de aceptación? Una pregunta, digamos, más cuantificable. ¿Qué porcentaje de rechazo o al revés? ¿Qué porcentaje de respuesta hay en esos 8.000 en total en España o los que tenéis aquí? Y la otra es si hay algún criterio de inclusión, una vez hecho el muestreo aleatorio, si hay algún criterio para que decir, usted ha sido seleccionado, pero además hay que revisar algunos otros criterios para decir que sí que entra. La tasa de participación en este momento, la verdad, es que oscila mucho. Nosotros todavía no la estamos calculando porque somos muy recientes y nos parece que calcularla en este momento nos llevaría a no ser muy operativos. Pero por lo que han hecho los nodos, sobre todo los pilotos, el de Madrid y el de Santa Ponsa en Mallorca y el de Albacete, que son los que han estado trabajando, y el de Monzón en Huesca, tienen también tasas de participación diversas. Por ejemplo, los de Santa Ponsa se quejan muchísimo de que es una localidad muy turística y el problema que tienen es que no tienen, digamos, población residente local, ¿no? Tienen que casi que cazarlos al lazo. Y ahí tienen una tasa de participación más baja. Pero está en torno al 40 y tantos % en los centros en general, ¿eh? Entonces, esto está muy por encima de lo que nosotros habíamos previsto, debo deciros. Es decir, habíamos previsto una tasa de 45%, sí. Es decir, y diréis, ¿es poco? ¿Qué decir? Sí, es poco, pero es que mira en otros estudios y verás que una tasa de participación del 15 o 20% la están dando como una gran maravilla. Y en este, el 45% está apareciendo. De todas maneras, te digo, nosotros aquí en Comunidad Valenciana todavía no las estamos, la podíamos calcular, pero no lo estamos haciendo porque tampoco queremos deprimirnos ahora en el principio y porque tenemos muchas, es decir, estamos salvando todavía muchos obstáculos como para decir, bueno, y como digo, todavía no hemos alcanzado nuestra velocidad de crucero, que cuando la alcancemos sí que pensamos que vamos a poder llegar a esa tasa de participación. Lo referente a los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión están establecidos en el protocolo y no se les llama si no tienen, si tienen menos de 16 o más de 79, no se les llama. Si no tienen tarjeta sanitaria, pues no van a estar en la base de datos y por lo tanto no podemos llamarle, etc. Luego es verdad que hay algunos que, que exigimos que sean capaces de manifestarse en alguna de las lenguas oficiales en España. Es decir, que si no hablan un idioma que podamos entender, pues aunque tengan tarjeta sanitaria, si ellos no nos van a entender y nosotros no les vamos a entender, no entran en el estudio. Si tienen las personas institucionalizadas, es uno de los criterios, no entran en el estudio tampoco. Pero si cuando son llamados, si ya en el momento de la llamada observamos que no es capaz de responder porque tiene algún tipo de déficit cognitivo, si es que nos coge el teléfono, porque a veces te lo coge un familiar y te dicen, no, ya, pero es que mi padre, mi hermano, pues tiene, pues no está para responder a nada, pues ya lo excluimos. No es, sí que se pone como un criterio que sea capaz de responder y que sea capaz de realizar las exploraciones que les estamos pidiendo, pero claro, a veces no sabemos, cuando les llamamos, ellos no saben qué tipo de exploraciones les vamos a hacer, cuando vienen a lo mejor es cuando descubres que no van a poder hacerlo. Hay luego una variedad de situaciones pues muy amplia. Llamamos a gente que está en la lista, que pertenece a ese centro de salud, pero que está viviendo en Barcelona. ¿Por qué? Porque está estudiando allí, porque se fue allí, pero sigue viniendo aquí y tal, pero nunca se ha cambiado de centro. Allí está y sigue empadronado aquí y sigue no sé qué, pero vive en otro sitio. Bueno, pues si no va a poder participar, pues obviamente no hemos podido averiguarlo hasta que no hemos hecho la llamada. Ese es el momento en el que averiguas que no está aquí, que no va a poder venir. Con los estudiantes, y es uno de los problemas para que tengamos también esa baja tasa de participación en los más jóvenes, pues en muchas ocasiones que están en otro lado. Pues porque están estudiando fuera, porque no sé qué, y no tienen la disponibilidad para venir. Te dicen, podré ir en otro momento, llámeme usted en otro momento. Es verdad que también somos muy amplios en esto. Si alguien te dice, sí que quisiera participar, pero ahora no puedo por lo que sea. En Callosa nos pasa con lo del níspero. Sí que quiero participar, pero hasta que no se acabe el níspero, a mí no me busquéis. Bueno, pues les estamos dando cita en otro momento. Digamos, ¿cuándo considera usted? ¿En qué mes considera usted que vamos a poder llamarle? Y nos lo apuntamos y les volvemos a llamar. Luego tenemos cosas curiosas, ¿no? Es decir, gente que viene y dice, ay, es que mi mujer, mi marido, mi hijo, mi tal, se ha enterado de esto y también quiere venir.
Digo, ya, pero es que no le hemos llamado. Y entonces, pero lo llamarán, ¿no? Digo, no, pues no lo sabemos si lo llamaremos o no, porque tampoco hemos sacado toda la muestra de entrada, no los estamos llamando, porque como tenemos los rechazos, pues tenemos que ir ampliando. Y además, si hubiéramos sacado los 4.000 de golpe, pues no podemos llamar a 4.000 personas de golpe. Entonces, se nos iba a quedar viejo esa base de datos, con lo cual vamos recogiendo poco a poco y vamos llamando poco a poco. Si por un casual esa persona miramos y está allí, pues decimos, pues mire, pues sí, venga, porque ya que lo tenemos. Pero bueno, esto nos están dando. Hemos tenido casos curiosos como en Callosa, que es donde más casuística tenemos en este momento, pues hemos tenido 2 hermanas. Pero dio la puñetera casualidad de que las dos, que es que en Callosa vamos a acabar llamando a todo el mundo, claramente. Pero bueno, que en Callosa casi podemos decir, quiero ir, pues sí, venga usted, porque en algún momento le vamos a llamar, seguro. Pero en Castellón yo creo que eso no se nos va a dar tanto, o en Malvarrosa eso no se va a producir con la misma frecuencia. Pero bueno, eso es como lo tenemos establecido en este momento. Si he entendido bien, estas personas van a ser seguidas en el tiempo. ¿Creéis que están suficientemente incentivadas para seguir en el tiempo con lo que has comentado de devolverles la información de los estudios que se les vayan haciendo? ¿Es suficiente incentivo como para mantenerlos en el tiempo en una corte de tantos años? Y luego, otra pregunta. Cuando se han seleccionado los nodos aquí, ¿se han seleccionado porque son centros en donde ya hay otros proyectos de investigación que hayan sensibilizado a los profesionales también para ser más receptivos a este tipo de iniciativas? ¿O han sido otros criterios los que se han tenido en cuenta para seleccionar los nodos de aquí? Bueno, ahí ha habido mucha trampa, las cosas como son. Los centros no han sido un muestreo aleatorio, si no hubiera sido la cosa tremenda. Es decir, nosotros lo que sí seleccionamos fue, digamos, las zonas en las que queríamos, no las zonas básicas, sino, digamos, la ubicación geográfica donde nos interesaba. Pero luego dentro de eso, bueno, pues ya sabíamos, Callosa era un centro conocido, el Centro de Salud Pública de Benidorm lo conocía ya y sabía que era un centro muy participativo en muchas cosas. Pues si tenemos una zona rural relativamente comunicada, solo relativamente, porque dices, está muy cerca de Benidorm, sí, pero luego hay que hacer la carreterita esa, y que no es tan sencillo. Pero bueno, ese fue un centro. Aquí en Castellón, ¿cómo fue? Pues lo que hicimos fue conectar con la entonces directora de atención primaria, que era Raquel Tena, y fue Raquel Tena la que nos dijo, Gran Vía. Pues Gran Vía. Cuando fuimos allí... Supongo que ella nos eligió por 2 motivos. Primero, porque somos centro docente y somos de los más importantes de Castellón, no en cuanto a número de publicaciones científicas ni que colaboremos con la British Medical, no vamos a eso. Y lo más importante, que hacíamos trampa, tenemos espacio físico moviendo a ciertas personas, como fue a la residente, a una trabajadora social que la convencí para que se cambiase a otro despacho, y tenemos ese espacio. Otros centros que pudiesen haber sido tan buenos como Gran Vía, y pienso por ejemplo en Fernando el Católico, que al principio la duda estaba entre ellos y nosotros. Fernando tiene más pacientes, nosotros tenemos menos, pero tenemos más espacio físico. Entonces la duda estuvo entre unos y otros. Se cayó Fernando porque es que no cabíais. Físicamente no cabíais. De hecho, ahí los médicos tienen que compartir consultas. En Gran Vía, si vinieseis ahora, si ahora vienen otros, los del Framingham, oye, hacemos el Framingham de España. No. Ya. Si alguien no caben, o sea, da igual. De hecho, tenemos problema con salud mental infantil, con la coordinación de salud mental infantil del departamento, que me dice que paren ya, que no mamen más psiquiatras, que no caben físicamente. Y tenemos problemas para colocar a los psiquiatras y a los psicólogos. O sea, ahora ya no tenemos hueco. Hace 2 años fue más o menos con calzadores los podíamos meter. Ahora no podía ser. Espacio físico. 9 de octubre no caben. Palleter, no sé si conocéis la problemática de Palleter. Es un desastre, ya no puedes poner ni un alfiler para meter un equipo IMPA con todo lo que ello supone. Esas 2 cosas. Somos centro docente, somos importantes y tenemos espacio físico. Ese es el truco. Casi más lo segundo que lo primero, mira que te digo. Hacerlo. Él minimiza, pero sin Enrique no. Y perdona, lo otro que has preguntado. ¿Cómo se va a incentivar para que se vale. Bueno, pues yo te diría que
tiene todavía más mérito, porque en este momento ni siquiera les estamos devolviendo la información. O sea, que sin ni siquiera devolverle la información, están viniendo, vienen hasta 3 veces y se van contentos. Que esto para mí pertenece, ahí no te puedo dar una respuesta. ¿Por qué? Pues porque igual hay gente que, y diréis, claro, serán todos jubilados que no tienen otra cosa que hacer. No, no, no. Están viniendo de todas las edades. Me gustaría que tanto Raquel como Tamara lo dijeran, porque ellas lo conocen. Yo no estoy allí, pero ellas que los ven, nos dijeran, ¿cómo se van? ¿Cómo se van? Contadlo, déjale el micro, por favor. Bueno, a ver, la verdad es que estamos muy contentos porque está habiendo mucha participación, que pensábamos que el momento llamada iba a costar un poco por la desconfianza, porque mucha gente se piensa que es una estafa o me están llamando aquí, a mí, ¿por qué? Entonces ya cuando explicamos un poquito quiénes somos y todo, y sobre todo les decimos que se vengan al centro de salud para explicarles en persona, entonces ya sí que están contentos con venir y sí que están dispuestos a ceder su tiempo. Pues en general estamos contentos con la aceptación. Entonces, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sobre todo las primeras personas que vinieron, claro, ellos en todo momento sabían que acabamos de arrancar porque nos preguntan, ¿lleváis mucho tiempo? Decimos, no, acabamos de empezar. Y súper pacientes y contentos de poder ayudarnos también a despegar un poco con el proyecto. Bueno, la verdad es que sí, es impresionante ver el estudio porque personalmente estaba pensando cuando nos pusimos a estudiar epidemiología hace muchísimos años, que veías algunos estudios, todos americanos y algún inglés, en donde hacían cortes así muy grandes para los riesgos cardiovasculares, etcétera, y decías, en España, o sea, en el sur de Europa y en España, eso es imposible. Pues sí que es posible. Y agradezco que haya unos estudios de investigación que sean muy ambiciosos porque es la única manera de seguir avanzando. Entonces yo quería decirte, Enrique, que de verdad, cuando estás en trabajos de investigación, que tienen que haber equipos multidisciplinares, el trabajo de campo tienen que hacerlo técnicos que se lo crean, porque ellos son los que van a hacer que la gente, que son los que están dando la cara, los que van a hacer que la gente siga. Pero para nosotros, que hemos siempre trabajado no la parte asistencial, sino la otra, el contar con médicos asistenciales que de verdad estén por la labor y que valoren cómo lo hacen para que no les sea, para que a las personas que den allí, que pueden ser pacientes, esto que has explicado tú al principio, yo creo que es una cosa como para grabarte y cuando alguien te viene a proponer un estudio de investigación, dice, mira, ahora vamos a decirte lo que piensan los médicos y ponerlo, porque sin eso es imposible, tienen también que creerse los médicos del centro de salud y para eso tiene que haber alguien del centro que esté por la labor. Entonces, creo que es importante. Sin eso ya pueden haber grandes estudios, mucho dinero y mucho Carlos III. No se hace nada. Tiene que haber participación por todos los lados. Yo quería preguntaros, yo doy por hecho que esta información se mete en un sistema de en una base de datos específica del estudio. Entonces, has hablado, Óscar, que me parece que si lo conseguís, fenomenal, que los datos que son necesarios no haya una duplicidad, sino que pasen de la historia clínica a la base de datos. Y lo que conseguís en la base de datos, ¿lo vais a pasar de forma automática a la historia clínica? ¿O es que no lo he entendido bien? Por ejemplo, los datos del electro, es que no sé quién hace el electro, si lo hace el médico o enfermería que hace allí, o es que lo hace un médico de los asistenciales y os lo pasan. No sé eso cómo está, pero claro, lo que saquéis a partir del estudio también será muy interesante que pase la historia clínica para que su médico de primaria lo tenga. Entonces, ¿esto cómo se organiza? Igual lo he entendido mal, pero me parece curioso, porque conseguir que los informáticos te hagan algo es casi imposible. Entonces, pues claro, todavía es una complejidad más en una historia clínica electrónica. Gracias. Sí, aquí intervienen también los informáticos, pero no en ese sentido. Los informáticos, y nos lo han facilitado, y personas como Enrique han hecho posible que eso sea, y él no es informático, no, pero si él llama a un informático, le hace más caso que si llamo yo. ¿Dónde va a parar? Porque si llamo yo, no saben ni quién soy, ¿no? Lo que han hecho, digamos, es permitirnos, primero, que estemos en el propio centro de salud, que podamos conectarnos a las tomas de red, que eso no es tan sencillo, pues nosotros llegamos y no podemos enchufarnos ahí, y hay aparatos que requieren, es decir,
el electro todavía no perdón, el ecógrafo todavía no ha enviado ningún dato porque nos han asustado que necesitamos no sé cuántos puntos de red, porque cuando eso salga, por lo visto se lleva no sé cuantísimos datos y eso va a ser complicadísimo de enviar, pero como todavía no estamos enviando no lo sabemos. No, la información es para un estudio de investigación. Nosotros no hacemos diagnóstico ninguno porque no podemos hacerlo. Es decir, no somos los técnicos Impact, no pueden hacer diagnóstico, ellos no están capacitados y están fuera del sistema sanitario y eso tiene que quedar claro. Nosotros podremos ir con bata allí, pero la bata no pone Servicio Valenciano de Salud, Agencia Valenciana de Salud o Consejería de Sanidad, no lo pone en absoluto porque no lo somos. Esa información, cuando hay alguna alteración, como bien ha comentado Enrique, lo que se hace es poner primero el médico de Impact y después, oiga, que está salido con una alteración. Toca que lo vean en su médico que le corresponda. Es decir, nosotros no vamos a hacer nada con eso. Ni siquiera los técnicos le dicen si está bien o mal. Pero no, perdona. Pero luego la información que va en esa base de datos que la ha preparado el Instituto de Salud Carlos III queda en una base de datos de investigación y nosotros en principio no nos la quedamos ni aquí, va a la base de datos centralizada que hay en Madrid y las muestras las que van al biobanco van a Madrid y no se procesan. Nosotros hemos procesado previo para que se envíen al biobanco, pero luego allí no se ponen a trabajar con ellas a continuación, con lo cual hay muchas de ellas que no van a aportar esa información, no ahora, sino hasta dentro de bastante. Por lo tanto, mucha de esa información no se puede utilizar, no se puede ir pasando y además, como dice Enrique, no podemos saturarle. Si cada uno que vemos con no sé qué y lo enviamos a su médico, al final va a decir, es que tengo 4.000 pacientes más y no es el de lo que se está hablando. Por lo tanto... Respondiendo a tu pregunta, creo que te referías, en este momento la historia de SIA Bucasis, es estanca respecto a la historia de Impact. No tenemos nada que ver. Yo cuando veo un electro, no lo hacen mi equipo, lo hacen ellas. Y ellas, a través de un Excel, digamos, de una carpeta compartida en documentos, pero nunca hablamos de la historia, no se puede mezclar. De hecho, creo que sería ilegal mezclarlas. Eso ya lo tienen que decir los técnicos, pero digamos, tu historia, mi historia de Bucasis está ahí. Ellos no pueden entrar ni mirar. Así de sencillo. No, eso lo tengo claro. Ellos hacen un electro y a través de una carpeta compartida en documentos, o sea, digamos, en el ordenador, pero aparte, me lo mandan a mí. Yo lo reparto, lo miro yo, el electro, y luego hago la valoración en esa misma carpeta compartida, pero nunca a través de la historia clínica. Y el electro que ellas hacen tampoco se carga en la historia, ni los análisis, ni las medidas biológicas, nada. A ver, quizá porque no soy asistente. Yo no pretendía que nadie que se diagnosticara desde esto. Entiendo perfectamente que los datos tienen que ir a una base de datos y que hay muchas cosas ahí, las muestras sanguíneas, etcétera, se puede utilizar para muchas cosas. Pero pensaba, si se ha hecho un electro de esfuerzo, no para que estuviera, o sea, que quedará muy claro dentro de la historia que ese electro, y está bien, no sé si es para que quede ahí, porque tengo muy claro que si no está bien o que piensan que no está bien, lo mandan a su médico de asistencia. Pero a lo mejor, si soy médico de primaria y hace 6 meses le hicieron un electro y estaba bien, y pues saber que hace 6 meses o un año le hicieron un electro y estaba bien, me gustaría saberlo, igual no, y entonces sería, si eso... Como lo veía complicado, por eso os lo he preguntado, si eso igual no tiene demasiado sentido desde una perspectiva asistencial y yo me estoy equivocando, ¿eh? Hay una posibilidad de guardar los datos que es a través de adjuntar documentos. No sé si conocéis la historia del SIA de Bucasis. Hay una función que es adjuntar documentos. Yo puedo escanear cualquier documento, por ejemplo, yo con mi centro hago mapas o hacemos espirometrías. Claro, un mapa son 11 páginas. Ni en broma me voy a poner a apuntar en la historia tecleando las 11 páginas, ni siquiera una página, ni media página. Entonces, ¿qué hacemos? Escaneamos. El resultado, tal como sale del ordenador, se escanea, no se imprime, digamos, PDF del ordenador donde se recoge la información de ese mapa, de esa espirometría, se remite al correo electrónico corporativo del médico, que se puede descargar a la historia del paciente, la historia clínica del SIA, completo. ¿Se podía hacer eso con los datos de la prueba de esfuerzo, con el electro, con las analíticas? Se podía plantear. Pero, ¿vale la pena? Porque, a ver, en el fondo luego a los pacientes tú dices el incentivo para que sigan en el estudio. A la mayoría les encanta que les hagamos pruebas. La mayoría les encanta, hay gente que no. Pero la mayoría es que
Doctor, es que hace mucho tiempo que no me hago análisis. Miras, 10 meses. ¿Tampoco? ¿No? Y me parece que eran 2 años. Yo creo que ese motivo está claro. Ahora, ¿adjuntar documentación? ¿Se puede hacer? Sí. Pero, ¿vale la pena? Pero yo creo que lo más interesante es que si alguien refiere, oiga, es que a mí me han hecho un electro hace poco y tú vas a hacerle un electro, puedes decir, oye, pues si está el electro de esta persona, pues puedo verlo y sí que podría verlo. Es decir, ese no sería un problema, porque en el consentimiento también va eso incluido. Es decir, sería una estupidez que si te hicieron un electro la semana pasada y tú lo único que quieres ver, como, pues, aunque así, un electro, a lo mejor dices, bueno, pues igual sí que toca que le hagamos un electro porque pasa, pero si tiene hecha una prueba de esfuerzo, poder consultar en un caso concreto, decir, oye, pues si lo tiene de hace poco, si lo hizo hace 2 años, pues a lo mejor solamente para saber que hace 2 años estaba bien, pero poder consultarlo, podría consultarlo, solo es cuestión de decir, oye, de esta persona, decidme cómo estaba y si tenéis ahí todavía la información, porque no la hayáis enviado y se haya quedado encriptado o lo que sea, pues decídmelo, podría ser factible hacerlo. Es incómodo. Es Se me incómodo. perdía tiempo. Si yo estoy medio con Rafa Lación y quiero un electro de un paciente mío, no voy a llamar a Gran Vía para que me pasen con Tamara o con Raquel, para que me manden por correo un electro, hablo con mi enfermera y que le haga un electro, termino antes. Es mucho más práctico, sencillamente. Pues si estamos hablando de toda España, estamos Sí, de hablando toda España. de millones. Sí, sí. Yo ahora mismo ya no me acuerdo, no recuerdo exactamente cuántos millones, pero el total del primer proyecto, porque, a ver, tiene un inconveniente de financiación muy importante. Y es que aunque el Instituto de Salud Carlos III está hablando de la infraestructura Impact, no ha previsto una financiación para una infraestructura. Saca unas convocatorias para la infraestructura, pero no tiene una financiación dedicada a la infraestructura. De manera que vamos a través de proyectos. El primer proyecto, si no recuerdo mal, pero claro, son esas cifras que al final dices, yo no he visto nunca ese dinero, bueno, creo que están hablando de 19 millones. El primero. ¿Por qué? Había que comprar todo el instrumental y todo el aparataje. Y eso, pues cada uno de ellos, pues vale lo que vale, multiplica por 50 todo, pues al final es una pasta importante. Y luego además contratar a todo el mundo, que se lleva el grueso del pelotón, se lo lleva los contratos del personal. Pero es que ese es el primero. Ahora estamos empezando el segundo. El segundo que ya fue, que como el primero se retrasó tanto porque el trabajo de compra de todo el equipamiento, más todo el diseño que ya os podéis imaginar, cuando ponen, igual que cuando ponen a un grupo de clínicos y se les dice, ¿tú qué quieres? Pues yo quiero de todo, pues cuando ponen a un grupo de investigadores no os cuento. Allí todo el mundo quería de todo, por eso ha quedado el pedazo de cuestionario que ha quedado. Y se recortó, no os podéis hacer una idea. Y yo no estuve allí, afortunadamente, porque si no me hubieran muerto, porque aquello era de... Chico, y por eso la ecocardiografía está ahí, porque al final no hubo nadie que pudiera poner suficientes argumentos en contra para aquello, ¿no? Pero ya veremos, como dice Enrique, ya veremos. Todo eso tardó tiempo, con lo cual este primer proyecto realmente empezó con esos nodos pilotos que os he comentado en Madrid, en Mallorca, en Albacete, en Monzón, y nosotros hasta finales del 2023 no estábamos en condiciones de empezar y fuimos de las primeras comunidades autónomas que empezaron. Pero es verdad que todos los demás pudieron luego contratar y nosotros tuvimos ahí un impasse de contrataciones, con lo cual ha hecho que nos retrasemos hasta casi el final. Con lo cual, este primer proyecto, con todas las prórrogas y todo, pues se acaba y a nosotros incluso nos va a sobrar dinero que vamos a devolver al nodo central para que dediquen a comprar cosas diferentes. Yo qué sé, pues ahora mismo estamos hablando de los congeladores, ¿son suficientes o no? Ahora tenemos una historia también con todos los congeladores, ahora se han puesto muy pejigueras en el Carlos III, con toda la razón del mundo, de qué pasa cuando un congelador pues se va la luz y toda la historia. Ya nos ha pasado, en Callosa ya nos ha pasado. Pues tenemos que volver a llamar a la gente para volver a tomar muestras. Y eso, en fin, ya aunque les gusten mucho, llega un momento que dice, ya me han pinchado una vez, me vuelven a pinchar. Además son muchos tubitos, que la gente no, al principio te dicen que sí, pero luego ya dicen, uff, no, más vale que no, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas ahora pues están comprando nuevos congeladores, data logger para el SIAS para que si se va la luz pues aguante el congelador, todo ese tipo de cosas. Y ahora vamos a empezar con el segundo proyecto, un segundo proyecto que va a ser más breve de lo que tocaba porque en realidad deberíamos haberlo empezado ya.
A continuación vienen, bueno, a continuación no, simultáneamente van a venir estos otros 3 proyectos que os comentaba. Es decir, todo esto te asegura 2, 3 años de financiación, pero luego tienen que venir los siguientes años. Y de cada una de estas financiaciones, pues ahora cada uno de estos proyectos supera el 1.000.000 de euros. De estos 3 que van a empezar ahora. Bueno, pero es que a su vez llevan contratación de personal, que al final luego eso, toda la gestión del personal contratado no deja de ser otro tomate que también tiene su aquel, ¿no? Entonces, estamos hablando de mucho dinero, pero el problema aquí no está siendo el dinero. Aquí el problema está siendo la gestión del dinero. Es decir, con el Carlos III, cuando saca el proyecto, te dice, tiene usted que pagar con arreglo al personal con arreglo a las tarifas del Carlos III. Bueno, las tarifas del Carlos III en este momento están por debajo del salario mínimo. Claro, es ilegal pagarle a la gente por debajo del salario mínimo. Entonces, solución, búsquese usted el complemento donde pueda. ¿Qué estamos haciendo? Aquí está cofinanciando Fisabio y está poniendo un dinero que algún día Fisabio va a reclamar, yo creo que con razón. Todo eso no está en esa financiación del Carlos III, es decir, que estamos hablando de unas cantidades de dinero importantes. Y al mismo tiempo, yo no me dejan comprar un guante, ni una bata, ni el papel para poner sobre la camilla. Todo esto no nos dejan comprarlo, porque eso se supone que son gastos de estructura que los tiene que poner la fundación. La fundación está poniendo el dinero para el personal. Me dicen, no me pidas ahora encima guantes, batas y demás. Entonces, bueno, pues estamos en plan Arsène Lupin. Nos vamos con nuestro antifaz y robamos donde podemos. ¿De dónde podemos? Pues guantes del biobanco, vamos haciendo así. Bueno, como tú sí puedes comprar guantes, pues yo te cojo unas cuantas cajas de guantes y luego tú ya te apañas. Es decir, pero esa forma de tener que gestionar la financiación os hace vulnerable el proyecto, quiero decir, muy vulnerable. Y además, sobre todo en un proyecto que tiene unas expectativas en el tiempo muy largas. Si eso no queda de una forma garantizado, lo hace muy vulnerable, porque claro, en este momento puede haber una sensibilidad dentro, por ejemplo, de Fisabio, de contribuir a lo que no llega la financiación del proyecto, pero en un momento determinado puede decir que ya no sigue con esa complementación. Claro. Entonces, eso, el Carlos III tiene que ser muy consciente de que la gestión va a ser muy compleja como no haya una garantía absoluta de un mantenimiento en el tiempo, y un proyecto que tiene un coste importante se puede venir abajo por este tema. Lo hemos dicho ya en muchas ocasiones al Carlos III. Y fíjate si es consciente que la investigadora principal del proyecto en este momento es la directora del Instituto de Salud Carlos III, con lo cual lo conoce de primera mano, porque esto ya lo ha vivido ella en primera mano. Con lo cual es muy consciente. Por lo que nos cuentan, esta es la única manera que nos dejan. Es verdad que los proyectos han ido mejorando. ¿Mejorando qué significa? Que este segundo proyecto, la cofinanciación que va a tener que hacer Fisabio del personal va a ser menor. ¿Por qué? No es porque ellos hayan subido las tarifas, sino porque como va a través de los fondos de resiliencia y de todas estas historias, tienen otros, digamos, otros descuentos de otras cosas que hacen que el dinero que se le pueda pagar al personal sea mayor a través de la propia financiación, con lo cual disminuye la cofinanciación. Pero esto ha sido un hecho casual, un artefacto, no se buscó como tal. Pero bueno, bienvenido sea. Otra pregunta. ¿El Carlos III tiene muchos proyectos de investigación de esta envergadura? No. Con esta distribución territorial, es decir, porque pueden tener proyectos de investigación más localizados, aunque tengan una cuantía económica muy elevada, pero de esta magnitud en esta distribución con 50 nodos. No, ni siquiera dentro de la propia infraestructura Impact, los otras patas que os he comentado, la de medicina genómica o la de ciencia de datos, tienen la distribución territorial que tiene la Corte, porque ellos no han buscado la representatividad de la población española. Y diréis, hombre, pues deberían, yo también lo pienso, pero bueno, en cualquier caso no la tienen. Es decir, si tú ves la distribución del Impact Genómica, pues están donde, bueno, también ellos han ido a donde han podido y han hecho trampas como nosotros, ¿no? Es decir, pues me voy aquí, no me voy allá, pero ellos necesitan los secuenciadores puestos donde los tienen, y pues a veces los tienen o no los tienen, y eso ha sido otra historia. Y los de ciencia de datos se han ido donde los datos estaban más fáciles, y eso han sido en grandes hospitales de grandes sitios, y hay un montón de hospitales de Madrid y un montón de hospitales de Barcelona, pero no hay muchos hospitales de la Comunidad Valenciana. Es decir, que no tienen la distribución territorial, desde luego, ni poblacional
que estamos teniendo nosotros. ¿Eso es una ventaja o un inconveniente? Bueno, en este momento está siendo un inconveniente, porque, claro, cada comunidad autónoma es de su padre y de su madre, y cada uno, pues el que no tiene un problema, el que no ha tenido problemas, como os decía, Ceuta y Melilla, problema, Igesa, La Rioja, problema, su fundación, pues era no sé qué, tal, y los centros, el centro de La Rioja abierto después que el nuestro. Extremadura también ha tenido problemas, cada cual tiene sus cosas que hacen que no todo pueda ser correr al mismo ritmo. Madrid, en cambio, pues desde el primer momento tienen un centro, ellas lo podrán contar, porque fue donde hicieron ellas la formación, el General Ricardos, que está tomado por IMPAC. O sea, Enrique dice que no cabía nadie, allí lo que no caben son los pobres asistenciales. Han tomado el centro y ahí tienen todo su personal, lo contrataron al principio y lo metieron allí, todo allí, pum. Es decir, los 13 que tenemos nosotros los metieron en un centro de salud. Imagínate que metemos en Gran Vía 13. Nos hubierais echado a patadas. Claro. Y otra Pues, pregunta, ¿este proyecto dentro de la Unión Europea está metido dentro de otras iniciativas también? no, como una iniciativa europea no lo es. Otra cosa es que utilice fondos que Sí, vienen de eso la sí, Unión seguro Europea, que sí. pero no es una iniciativa Que igual. Todas estas que os he puesto al principio, el sí, UK sí, sí. Bank, el NACO, el Constance, todo esto son iniciativas Sí, sí. nacionales del país Sí, correspondiente, sí. pero no están Metido. confederadas o federadas de ninguna manera en este momento. Entonces no hay una coordinación, digamos, a nivel europeo. Es verdad que todos los investigadores principales, Eso digamos, es. se conocen, han colaborado en otras cosas, pero no hay no es la Unión Europea la que ha decidido tengamos cohortes en todos los países. No, no lo ha decidido así. Solo quería comentarte, no sé cómo están ahora, pero el estudio EPIC, que empezó así, era en el año 96 y llegaron hasta una muestra de 100.000 personas a nivel, y lo financiaba la Agencia de Investigación sobre el Cáncer, y comentaban en las reuniones que yo iba y tal, los mismos problemas que tú estás hablando, de los congeladores, de no sé qué, porque claro, una cosa es que empieza en el año 96, pero en el 2010 otra vez lo mismo. ¿Y qué pasaba? Si se iba la luz, los generadores. Yo creo que esas cosas se deberían abordar de una forma que se pudieran solucionar mejor. Bueno, ya se ha pasado por todo. Por sí, todas esas sí, cosas. sí, pero no todo el mundo. Bueno, Bueno, aquí había... Es que no sé, por ejemplo, si se centralizan las muestras, Sí. porque claro, arriesgarte a que cada uno tenga... No, las muestras están centralizadas, pero tú las tienes que enviar y las tienes que conservar hasta que las envías. Y que todos los días no se puede hacer un envío. Con lo cual, durante el tiempo que están ahí almacenadas es cuando te puede pasar ese algo. Y si te pasa un algo, pues nos ha pasado en Callosa, estábamos esperando. Callosa, además, que es un sitio donde mucho más complicado para hacer los traslados y los movimientos de muestras. En Castellón o en Valencia esto es un problema, digamos, menor. La agencia de transportes te va sin ninguna pega. A Callosa no. Entonces en Callosa tenemos los días que tenemos para hacer transportes y allí nos pasó un día que se fue la luz. Bueno, se fue la luz. Digamos, bajó la temperatura, mejor dicho, subió la temperatura del congelador y por encima de lo que el protocolo nos dice. Entonces, aunque se enviaron las muestras, las recomendaciones vuelva usted a tomar. Pero el problema no es que esto no se prevea, el problema es que no se puede solventar, porque nosotros no montamos los grupos electrógenos es el centro de salud o en este caso la consellería la que tiene. Nosotros preguntamos, oiga, ¿tiene usted? Porque claro, cuando hayas encontrado el centro, como dice Enrique, ya has solventado muchos problemas, esto ya te aparece después, porque dices, bueno, ¿tiene usted un grupo electrógeno? Sí, tenemos grupo electrógeno. Vale. Y cuando se va la luz, ¿qué pasa? Claro, funciona, y te dicen, sí, de vez en cuando lo probamos. ¿Cuántos de vez en cuando? Cada no sé cuánto. Bien, y después de eso, ¿a quién avisan ustedes cuando eso pasa? ¿No? Y entonces dice, pues no sé, llamamos al ingeniero de no sé cuántos y el ingeniero tal. Ya, pero es que nosotros no estamos dentro de ese circuito y si no nos meten dentro del circuito, los que no nos enteramos somos nosotros. Solo lo podemos saber si tenemos ahí el termómetro y el data-logger que nos está diciendo, resulta que es que la temperatura aquí no ha sido la que tenía que ser. Es decir, tienes que montar todo ese tipo de cuestiones y claro, al principio lo que estás preocupado no es por si se va la luz o no se va la luz, es para qué sitio tienes, qué espacio, cómo lo dotas de mobiliario, dónde está. Hemos tardado muchísimo en recibir todo el material por aquello que os decía de
de las compras centralizadas que han sido complejas. Entonces, bueno, pues hasta que no tenías eso, pues no nos hemos estado realmente preocupando del otro, es verdad, porque hasta ese momento tampoco éramos, también decían, usted asegúrese que tiene grupo electrógeno. Lo preguntábamos, nos decían, sí, tiene grupo electrógeno, sí, vale, solventado. Pero claro, hasta que no llega el momento en el que esto te pasa, ya es, ¿a quién se avisa cuando se va la luz? ¿No? No, pues bueno, lo de las vacunas, sí, claro, las vacunas se avisan. Bueno, pues avisa a los de las vacunas, no se nos avisa a nosotros. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, bueno, llámanos pardillos si quieres, pero bueno, te das cuenta cuando te está pasando y todo eso. Y aquí había gente del EPIC, que había sobre todo en el grupo inicial, ¿no? Y hay gente todavía implicada. María José Sánchez, por ejemplo, es mi equivalente en Andalucía oeste, creo, oeste, no sé exactamente cómo le llaman ya, a la zona de Andalucía, pues la tienen repartida de una manera extraña. Es decir, gente que todo esto lo conocía, es decir, de alguna manera también están ahí. Sí, una pregunta muy concreta, pero antes, digamos, yo no conocía, la verdad, el estudio y estoy aprendiendo bastante y ojalá vaya bien, ¿no? Porque es una cosa bastante ambiciosa y, bueno, el N-COVID salió bien, a ver si este también, que lo veo más complejo, ¿no? Pero ahora lo entiendo mejor, quiero decir, las preguntas sobre representatividad inicial, en mi opinión, también tienen menos peso, porque esto no es una encuesta de salud para dar datos de prevalencia, no lo es. Por lo tanto, por ahí pues no hay problema. Habrá lo que habrá. ¿Cuáles serán los... Hombre, si fuera representativo mejor, pero no ese es el objetivo. Es que ya no, como no lo veo, no sé. Pero tiene una ventaja con eso. Y se ha pensado, pero ya veremos si luego se puede hacer. Sería relativamente sencillo, y digo lo de relativamente con muchísimas comillas, cuando se haga la siguiente encuesta de salud, los que caigan y sean de la muestra o incluso sobremuestrear en la encuesta de salud para que caigan gente que esté en los nodos y poder aprovechar la información de Impact junto con la de la encuesta de salud. Es que yo creo que eso estaría fenomenal, poder tener esa conjunción de datos en eso mismo, que no sería de toda la muestra de la encuesta de salud. Pero bueno, esta es una idea. Bueno, pero quiero decir que para un estudio descriptivo transversal, como es una encuesta de salud, problemas de participación del 45% serían problemas serios, en mi opinión, sobre todo si esos problemas son de digamos, diferenciales según el tramo de edad o según distintos sectores de población. Sería un problema muy serio, pero si no es un estudio que pretende obtener la prevalencia de la hipertensión medida en ese momento, porque no lo pretende, es otra cosa, es un estudio de cohortes, entonces aquí los problemas pueden ser las pérdidas de seguimiento que puede haber a lo largo de los años, es decir, mantener la fidelidad de las personas que se hayan incorporado al estudio. Un ensayo clínico, todos sabemos que no es representativo de la población, en cambio eso no los invalida, sino muchas veces se tiene como estándar bueno. Vale. La pregunta, ya entendiendo mejor de qué va esto, la pregunta es si a la hora de los seguimientos cada 5 años o cada 2, incluso me pareció entender, si en ese momento hay un examen de salud, unas muestras, si hay en lo que habéis llamado medicina predictiva, hay algunos outputs, es decir, hay algunos resultados que se pretendan predecir, es decir, se busca enfermedades cardiovasculares, se busca enfermedades respiratorias, se busca predecir o anticipar o buscar factores de riesgo de qué enfermedades, sería la pregunta, o esto se queda más o menos abierto. Esa es la pregunta. Y una pequeña consideración, has comentado antes que, bueno, es verdad, donde hay estudios que tengan 8.000, yo, salvando la modestia, puedo decir que aquí en la sección de epidemiología, y Paco lo sabe, nosotros con muy poco personal, y también lo sabéis, en el año 96 empezamos un estudio de atopia, de eczema, rinitis y asma en niños de 6-4, de 6-7 y de 13-14 años, el estudio internacional ISAAC, que se hicieron con 6.000 niños en aquel 96, se repitió a los 5 años la encuesta en las mismas franjas de edad, tenemos ya 12.000 niños, que fueron más, porque en un corte transversal está Alberto Arnedo, ya lo conocéis, hicimos 8.000 en encuesta, o sea, de 6.000 nos pasamos a 8.000, después hicimos, y muchos de aquellos que estaban en el primer corte de 6-7 años, en el segundo corte estaban con 13-14 años, es decir, teníamos un seguimiento también y pudimos calcular la incidencia de asma en aquellos que no lo tenían en primer cribado.
Y no solo con eso, sino que después sí llegamos hasta los 20 y pico años de seguimiento, que fue un tercer encuesta, que ya nos íbamos a casi cercanos a las 20.000 cuestionarios y telefonadas que se hicieron. Una de las enfermeras de epidemiología participó en los 3, porque tenía 6-7 años cuando se hizo el primer cribado en el 96, tenía 13-14 años cuando se hizo el segundo cribado y tenía 20 y pico años cuando ya trabajaba con nosotros en epidemiología. Eso simplemente era para decir que a veces también en Castellón pues hay algún trabajo que se valga la pena. La pregunta concretamente era la de qué enfermedades se pretende, digamos, si es que la hay, dar esos factores de riesgo, factores predictivos o como queráis llamarle, dentro del propio estudio Impact. Ese es uno de los problemas, porque es una cohorte multipropósito. No es una cohorte multipropósito. Así está definida y esa es su intención, con lo cual hay de todo. Y ese es un problema. Esta misma mañana que teníamos una de las reuniones del subproyecto de historia clínica o de información clínica, o se llama de información clínica formalmente, pues este es uno de los problemas, porque cuando dices, bueno, vamos a recoger información de los antecedentes, ¿cuáles? ¡Wow! Pues todos los que te quepan, ¿no? Es decir, hombre, entonces, en un momento, uno de los principios de protección de datos en España es la minimización. No puedes estar recogiendo todo, porque todo primero no te cabe, luego no sabes cómo, y además legalmente no puedes, con lo cual hay que hacer una lista. Pero la lista, ¿cómo hacemos esa lista? Bueno, ahí estamos, y tenemos muchas discusiones. Por eso el cuestionario es lo monstruoso que es, porque es que es Ojalá aquí hubieran enfocado esto un poquito más, porque es que la verdad es bastante complicado el tenerlo todo, la mayor parte de lo que puedas tener. Y entonces no hay un foco concreto en algunas cosas. Es verdad, por ejemplo, este segundo proyecto se ha pedido y está enfocado hacia la obesidad. Ese es el que, donde en teoría tenemos que presentar esos primeros datos, porque estamos obligados por ese segundo proyecto. Luego cada uno de los subproyectos va enfocado, el uno más a la parte auditiva, el otro más a la parte visual, con lo cual habrá que ir haciendo. Entonces, habrá diferentes subproyectos que en momentos se van a enfocar en cuestiones concretas, pero no hay para todo el estudio un foco concreto. Hay múltiples focos que irán haciéndose y probablemente, y supongo que conforme vaya evolucionando, y yo ya no lo veré porque ya estaré jubilado, en determinados momentos, pues a lo mejor dentro de X aparece un nuevo investigador principal en Madrid y decide que lo va a enfocar esto hacia no sé qué. Pues no lo sé, posiblemente puede suceder, o sea que eso, y por supuesto, no solo que claro que conozco el estudio de Isaac, como bien sabes, en el momento de la cerámica, bien que nos tocó pringarnos con el, y gracias a que estaba el estudio de Isaac, que se pudieron hacer cosas ahí en medio, sí. 1500 espirometrías sobre el terreno. Sí. En fin, habéis preguntado mucho más de lo que estaba en el guión y para lo que nos pagaban. Vamos a pedir horas extras. Muchísimas gracias a todos. Gracias.